Hola, muy buenas tardes. En nombre de Cid Negro y de Librería Orilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Al Pan Pan y Al Vino Vino de Ramón Martínez Ocaranza. Bueno, hoy vamos a contar con la presencia del editor, de Andrés Cisneros de la Cruz, de Leticia Luna, de Mónica Suárez, y también yo voy a estar como en la mesa para la presentación. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bonita noche. Pues aquí saludando a todos los que nos estén viendo o puedan vernos en el espacio-tiempo. Saludos. Estamos aquí transmitiendo desde un punto en Coyoacán, en esta librería que pues también ya tiene su tradición. Y pues vamos a presentar un libro de Ramón Martínez Ocaranza, que incluye sus 3 primeros libros y que reuní bajo el nombre de Al Pan Pan y Al Vino Vino, que es el nombre de su primer libro. Vamos a ir platicando del libro. Tenemos 3 invitados para darnos sendas ópticas sobre este libro. Esta serie de libros que pues ya tienen un buen tiempo, ¿no? Se habla un poco de la caducidad de los libros o no, y me parece que ese libro tiene una vigencia que bueno, ahorita vamos a ir degustando. Y pues vamos a comenzar con el comentario de Manuel Illanes, que también pues él ha sido un lector cercano, ¿no? A los movimientos marginales de la Ciudad de México o de México en general, con el infrarrealismo, que por supuesto es un movimiento que abreva, ¿no? de Ocaranza a través de Orlando Guillén. Esencialmente me parece que él es como el salvoconducto para que los infras se nutran de Ocaranza. Orlando Guillén me parece que es uno de los ocarancianos de tradición más añeja, en el sentido de que pues lo ha incluido, ¿no? También en su forma de construir su idea sintáctica, ¿no? Y que me parece que ese es uno de los ángulos y de las claves más importantes en relación a Ocaranza como un laboratorio de lenguaje. Que desde esa óptica también nos pone a lo que decíamos ahorita, ¿no? Que tiene lectores demasiado especializados. O sea, casi hay que ir a cazar a los ocarancianos. O sea, es una banda, una sociedad, una comunidad que se segrega mucho. Porque Ocaranza mismo era un ermitaño. Él es, me parece que es el ermitaño, ¿no? En el sentido de, a diferencia de Max Rojas, ¿no? Que aunque también fue ermitaño durante 30 años, de repente sale a repartir panes, ¿no? Y se pone a repartir peces, ¿no? Envuelto en su nave de humo, ¿no? Y de mezcal. Y entonces, pues todos felices íbamos con él, ¿no? La juventud de algún modo se fundió, pero es algo que no pasó con Ocaranza, ¿no? Aparte le toca vivir y morir en un contexto muy crucial. Cierra una época de lo que se pensaba como poesía mexicana hasta 1982, que empieza a construirse desde lo político, evidentemente una idea más, lo que diría neoliberal, ¿no? Lo político, pero que también se ve manifiesto en lo poético, ¿no? A través de las instituciones, los encuentros de jóvenes, el encuentro de Morelia, ¿no? Donde se dan cita ya poetas que van a tener el premio Nobel en las próximos 20 años. O sea, estamos hablando que ahí hay un momento de decisión, porque también mueren varios poetas que venían cargando la poesía del siglo XX, como Efraín Huerta, como Raúl Garduño, que habían tenido estas decisiones. Y bueno, vamos con Manuel y vamos a tener este primer acercamiento. Y por favor, Manuel, gracias. Bueno, gracias Andrés. Qué bueno que mencionaste a Orlando Guillén, porque efectivamente, bueno, más adelante voy a mostrarles una revista que es La Zorra Vuelve al Gallinero, que es editada por el poeta infrarrealista Mario Raúl Guzmán, que incluye un artículo de Orlando Guillén acerca de la poesía de Ramón Martínez Ocaranza.
también hay una línea que une a Ramón Méndez, que es otro poeta infrarrealista, que también era de michoacano, entonces que lo conecta con Ramón Martínez, claro, Ramón Martínez Ocaranza. Entonces, si hay una línea de alguna forma, hay una herencia que es recogida en este caso por el infrarrealismo, y no solamente en el caso de Martínez Ocaranza, sino también en el de Mac Rojas, y que de alguna forma va haciendo esa vinculación entre, bueno, poetas que estaban como fuera del canon reconocido mexicano. Bueno, yo quisiera, leer algunas notas que tomé a propósito de la lectura de Al Pan Pan y Vino Vino. Y lo primero que quería decir es que quería felicitar a Andrés y a Cignegro, en este caso, por la publicación de estos primeros 3 libros de Ramón Martínez Ocaranza. Para nosotros que admiramos la obra del poeta michoacano, estos textos permiten visualizar la evolución de Ocaranza desde los títulos publicados en los años 40, que son los que recoge este libro, los 3 primeros títulos, hasta culminar en la elegía de los triángulos y patología del ser. Bueno, yo quería destacar en este caso que el valor de la publicación de estos 3 libros recogidos en este único título no se limita exclusivamente a la visión que otorgan de la obra del poeta michoacano. En estos libros hay muy buena poesía y además el vislumbre de otras poéticas insertas en la poesía de Ocaranza. Bueno, yo también quiero mencionar que, por ejemplo, en el caso de Patología del Ser, uno al leer estos 3 libros se da cuenta como de la evolución como mayúscula que tuvo en este caso Ocaranza para culminar en ese libro, porque de alguna forma para mí Patología del Ser es un libro muy latromontiano, o sea, como que de alguna forma como que para mí es de alguna forma como una suerte de cantos de Maldoror, pero instalados acá en México, entonces de alguna forma la evolución es increíble. Y a propósito del anterior, quisiera mostrarles justamente lo que yo mencionaba, que es este ejemplar de La zorra vuelve al gallinero. Esta es una revista que, como ya mencionaba, publica el poeta infrarrealista Mario Raúl Guzmán. Este número, si es que no me equivoco, no estoy muy seguro en este caso, creo que es del 2018-2019, corresponde al número 5 de La zorra vuelve al gallinero. ¿Por qué en este caso quiero hablarlo de este número? Porque en este número se incluye un dossier acerca de Ramón Martínez Ocaranza, que incluye, bueno, una selección de poemas de Patología del Ser, de la elegía de los triángulos y de un tercer libro, que se me va el nombre en este momento, y 2 artículos, uno de Orlando Guillén y otro justamente de Mario Raúl Guzmán. Entonces, en uno de los artículos se habla de la relación de amistad surgida entre Martínez Ocaranza y José Revueltas, ambos unidos por su militancia en el Partido Comunista Mexicano. Bueno, esto ya es no incluido en La zorra vuelve al gallinero. Mario Raúl me contó una vez, que también en una ocasión, de la cercanía de Ocaranza con Pablo Neruda, quien lo habría visitado en más de una ocasión en Morelia. Entonces, ¿por qué invoco estos vínculos con José Revueltas y con Pablo Neruda? Porque quiero llamar la atención justamente sobre algunos puntos destacados del Pan Pan y el Vino Vino, título que reúne estos primeros 3 libros iniciales de Martínez Ocaranza. Bueno, el tema del primer libro, que se publica en 1941, es el de la explotación de las clases trabajadoras. En él, Ocaranza ofrece una perspectiva de dicha explotación, y en algo que a mí sí me sorprendió harto, en sonetos cuyo lenguaje es de tono vernáculo y callejero. Y lo que es más sorprendente es que este libro se publicó el año 41, entonces como que esa utilización del lenguaje callejero en un libro del año 41 sí a mí me sorprendió muchísimo. Y más si uno considera la forma clásica que él escoge, que son sonetos. Y a propósito de eso, yo quería leerles, como para ilustrarles como este punto, el poema que se llama Soneto bajo pero verdadero, que aparece en el primer libro que reúne estos títulos. Hermano Juan, cuya existencia opaca vano implora por llegar al cielo, ¿por qué no tienes alas para el vuelo y matas al cabrón que te sonsaca?
¿Por qué no mandas a que traguen caca los que te tienen en tan loco anhelo y das con sus cabezas en el suelo? Así es la vida, Juan, un toma y daca. De modo que ya sabes, camarada, o te sigue llevando la chingada o al que te jode mandas al carajo. Si te hablo en este término tan bajo es que mi voz no fue domesticada. Tú lo sabes, mi cuate, todo o nada. Entonces aquí como que sí se ilustra de qué forma, por ejemplo, de alguna, o sea, Martino Carazo está como que acogiendo esta tradición que es como clásica en este caso como en la tradición española, pero al incluir estas palabras o este lenguaje que proviene de la calle, de alguna forma sí lo está trastornando, sí lo está como subvirtiendo y de manera así como muy marcada. El tema de la explotación, para mí, sella en la línea de obras de Efraín Huerta, de Pablo Neruda y el ya citado José Revueltas, con los cuales para mí este trabajo de Ocaranza se emparenta. Yo pienso especialmente en Los hombres del alba de Efraín Huerta, o sea, de alguna forma, aunque Huerta utiliza un lenguaje que es mucho más lírico que el que se ve obviamente acá, sí de alguna forma están como emparentados por la visión que tiene en este caso como para mí de las clases trabajadoras. Entonces, la forma de encarar al lector que Ocaranza ofrece en este título busca ser ríspido y polémico, siguiendo de alguna manera los principios poéticos que Brecht impulsaba en sus obras, incitar al despertar de los proletarios y la acción para transformar las condiciones de vida. Bueno, ya cambiando en este caso a los otros dos títulos que están incluidos en este libro, por otro lado, En ávido amor, de 1944, y Preludio a la muerte enemiga, de 1946, Ocaranza adopta un lenguaje abiertamente influido por el Neruda de las residencias, del cual toma los motivos del amor y la muerte, trasladándolos al ámbito mexicano. Entonces aquí quiero citar el primer poema de Preludio a la muerte, como para de alguna forma mostrar la que yo veo como influencia, en este caso de las residencias de Neruda acá. Entonces el primer poema es: galopa sobre el mar un gran caballo de campanas oscuras, un gran caballo de enlutados fríos. Galopa sobre el mar un gran caballo, ay, un gran caballo. Y los gritos se escapan de los puertos gritan, ay, los puertos gritan. Y las aguas se cubren de exterminio. Y mis ojos se agrandan y se agrandan, y las aguas bermejas ven a muerte. Crece de pronto un puño, crece un barco, crece un dolor, crece una campanada, crece el rumor del mar, crecen sus olas y crecen las desdichas de la tierra, y crece el corazón, y crece el mundo. Pero en el mar galopa un gran caballo, ay, un gran caballo. Entonces, para mí, por lo menos, que los recursos que él utiliza en el texto, por ejemplo, las imágenes de corte surrealista, las enumeraciones poéticas, el repetido uso de la conjunción y, aparecen todos en el conjunto de las residencias y muestran, a mi modo de ver, la cercanía de este libro, la poética nerudiana plasmada en aquellos títulos. Bueno, como ya les había contado, por lo que me contó Mario Raúl, sí hubo una relación personal entre Martínez Ocaranza y Neruda, en primer lugar, y yo creo que en este libro sí se refleja una influencia, o sea, como que sí, en este caso Martínez Ocaranza estaría recogiendo ese lenguaje nerudiano. Bueno, los libros se publicaron en España, me parece que, no sé si estoy bien, en el año 33 y 35 la primera, y la segunda en el año 35. Entonces, por lo menos para mí sí hay una influencia que se nota en este título. Y ya para cerrar, me gustaría insistir en el valor de la publicación de estos libros que, además de ofrecernos una poesía de calidad, dan cuenta del desarrollo de la obra de Martínez Ocaranza, desde títulos que exploraban los temas de la explotación del ser humano, el amor y la muerte, hasta culminar en esa intensa ola la tremontiana que es Patología del Ser. Bueno, muchísimas gracias.
Sí, justamente en los años 40 estamos en un umbral muy interesante porque nace en los 40 Max Rojas, por ejemplo, ¿no? López Moreno, ¿no? Y bueno, incluso Eduardo Moches, ¿no? Que mañana presenta su libro. Bueno, Saúl Ibargüen venía ya de los 30, ¿no? Y bueno, la generación del 28. Pero digamos que los 40, yo creo que sí hay ahí como una estafeta, porque viene la generación de los hijos de la ira, asociándolo, yo lo nombré un poco así, en asociación a lo que era, hablaba José Emilio Pacheco, de este momento en que nace justamente este libro de Dámaso Alonso y coincide con el de Efraín Huerta, del 44, y también, pues, si vemos en ese contexto la poesía de Ocaranza, o sea, que pues, se llevan por un año con Efraín Huerta, en estas marginalias, pues es completamente Efraín, muy cercano a la poética de Huerta, ¿no? En ese momento, incluso el ávido amor todavía cae en este sentimiento muy del siglo XX, ¿no? Del canto desesperado, ¿no? Por ser amado, ¿no? Y que, bueno, luego Huerta también lo lleva a otros lindes, ¿no? En torno a cuando haces, por ejemplo, su manifiesto nalgaísta, ¿no? Y se vuelve irreverente, ¿no? O sea, rompe, ¿no? Esa dinámica de amor desesperado, ¿no? Este amor ávido y se va hacia lo lúdico, que es un poco lo que hace Ocaranza también, ¿no? Que si vemos este primer poema que está aquí, pues, o sea, más chilango no puede ser, ¿no? O sea, eso no es un poema un soneto que se puede escribir en otra parte que en México, ¿no? O sea, hablando de la chingada, hablándose, o sea, términos que ahora mismo, si lo leemos ese soneto, pues no está descontextualizado, o sea, ese está a la moda, y si lo dijéramos en ese sentido de la media, ¿no? De cómo habla el chilango promedio, pues es un soneto que queda perfectamente al habla del chilango, ¿no? Aún ahora, ¿no? No sé, habría que ver los que en ese mismo tiempo estaban también bueno, un poco más adelante incluso, los primeros sonetos de Bonifaz Nuño. Y digo, y los pongo en estos márgenes porque es muy interesante cómo el tiempo que va deshojando la historia nos pone a estos poetas en una misma perspectiva, ¿no? Cuando en ese tiempo, pues, estaban abismalmente así distantes, ¿no? Bonifaz Nuño, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Y Max Rojas, pues, más bien que iba a andar, pues, ofreciendo sus poemas ahí en la calle, ¿no? O sea, es decir, con lo de los trenes, ¿no? Cuando estuvieron todas las marchas y así se fue conociendo. Entonces, bueno, lo que voy con esto es que definitivamente Ocaranza, ¿no? Desde un plano de un mexicano, o sea, es decir, ya no hablar de un español, sino hablar de un mexicano, ya una derivación lingüística que da pauta a lo que yo algo he dicho es que no escribe tácitamente en español, sino ya hay una derivación mezclada, ¿no? Ya hay un criollo, hay un pidgin en proceso de lo que era la crisis entre la lengua huichol, el huichol, ¿no? el huiráfica, el náhuatl y pues evidentemente el mexicano, ¿no? Ya como parte de esta derivación lingüística. Bueno, vamos ahora con el comentario de Mónica Suárez, que también pues nos va a echar una buena perspectiva, ¿no? De su lectura de Al Pan Pan y Al Vino Vino. Mónica, por favor. Gracias, Andrés, y gracias por la invitación, gracias a la librería Bonilla por acogernos y bueno, yo escribí un comentario, espero que no sea muy denso ni muy pesado, entonces se los comparto. Este libro, Al Pan Pan y Al Vino Vino, 3 libros iniciales de Ramón Martínez Ocaranza, como el mismo título indica, contiene 3 de los 6 cuadernillos o plaquettes que comprenden su primera etapa poética, la cual, dicho sea de paso, ya nos muestra su madurez creativa y su originalidad inclasificable. Por desgracia, no todo el país sabe quién fue este gran poeta, una injusticia que se debe subsanar, por lo que me parece excelente la compilación de las 3 primeras plaquettes que se presentan bajo el sello de Cisnegro.
Ramón Martínez Ocaranza nació en el pueblo de Jiquilpan, Michoacán, el 5 de abril de 1915. No se trata de dar su biografía completa. De hecho, si hay interés en profundizar en su vida, recomiendo la lectura de su autobiografía, cuidada por su esposa, publicada en Morelia en 1980. En las redes tal vez puedan encontrar referencias más precisas. Sin embargo, algunos datos me parecen relevantes en función de su obra poética, visiblemente marcada desde mi punto de vista por su propia existencia. A los 17 años ingresó al Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, donde comenzó su relación con sus guías literarios, Dostoyevsky, Enrique Ramírez y Ramírez, Stefan Zweig, Cervantes, Shakespeare, San Juan de la Cruz, Serrapón, etc. En 1934 ingresó a la Juventud Comunista. A lo largo de su vida desarrolló 3 grandes pasiones: la literatura, en especial la poesía, escribió más de 15 libros, la enseñanza, fue profesor durante más de 26 años del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, y la política. En 1966, los militares tomaron la Universidad de San Nicolás de Hidalgo y detuvieron a profesores y estudiantes. También irrumpieron en sus domicilios. Así fue como apresaron a Ramón Martínez Ocaranza junto con su esposa Ofelia Cervantes. Fueron detenidos primero en el cuartel militar de Morelia, para después él ser trasladado a la penitenciaría estatal, acusado de instigar el movimiento nicolaíta, señalado de tener una ideología comunista. Ahí permanecería preso varios meses, que aprovechó para escribir Otoño encarcelado, 1967. Martínez Ocaranza, como José Revueltas, que ya comentabas, y su narrativa de José Revueltas, extraña en esta época dentro del panorama literario mexicano, brilla en su inclasificable originalidad. Comparten también su compromiso político con la izquierda, su experiencia carcelaria y su marginación en la cultura literaria del país. Como bien escribió el poeta y filósofo Enrique González Rojo en su texto homenaje a Ramón Martínez Ocaranza en 2005, titulado Un poeta apocalíptico, cito: aunque la mayor parte de los críticos no ven esto, su miopía de siempre colinda con la ceguera, Ramón le ha dado un vuelco a la poesía mexicana, al tono crepuscular del modernismo, al nacionalismo rampante y la sensualidad culpígena de López Velarde, a la relojería metafísica de los contemporáneos, a la poesía encabalgada surrealistamente en sí misma de paz, a la virulencia ingeniosa y apasionada de Huerta, o a la sensiblería consumada de Sabines. Por no hablar sino de algunos de los concentrados líricos de la poesía mexicana del pasado siglo. Él opone su visión apocalíptica, enigmática, pujante, desesperada. Fin de la cita. Sin duda, a lo largo de sus libros surge el desaliento, la impotencia, sin perder el coraje y el sarcasmo de sus inicios. En Al Pan Pan y Al Vino Vino, 1941, yo encuentro una poesía irreverente, lúdica, provocativa, utilizando además formas clásicas de la poesía como el soneto, la rima, los dísticos. Por ejemplo, en el primer soneto titulado El pavo y la pantera, se observa una incitación a la valentía. Dice el primer terceto, cito: los hombres, que son hombres, no se rajan, y todos los presidios amortajan para seguir su vida o su bajada. Fin de la cita. En el último verso juega con la palabra vida, aludiendo al hecho de vivir, y al sonido del verbo subir, de forma ingeniosa e inesperada, me parece. En sus sonetos hay lucidez, denuncia, burla y humor. Me parece una poesía en sintonía con la juventud en cuanto a su potencial de rebeldía, lo que ya comentabas, muy propia de esta época, de cuestionamiento, pese a que algunas veces utiliza palabras que hoy casi son irreconocibles, como jando,
que tiene que ver con dinero, con centavos, hoy prácticamente desaparecidos en el uso corriente de la moneda, o los cascorros, que significa zapatos, o palabras poco usadas ya. Pese a eso, como digo, su poesía sigue viva. Tal vez por lo que afirma en el soneto bajo pero verdadero, cito: si te hablo en este término tan bajo, es que mi voz no fue domesticada. Tú lo sabes, mi cuate, todo o nada. Fin de la cita. Que por cierto, en el segundo verso del terceto hay una errata, exactamente en la palabra domesticada, que tiene que ver con eso. Su voz no fue domesticada. Por ello se permite decir en el primer cuarteto del soneto El rapazuelo y el rico, cito: yo vi una vez a un rapazuelo triste pedir limosna en el jardín de un rico, y le dije: rómpele el hocico y róbale lo que antes le pediste. Fin de la cita. Como puede verse, y a lo largo del soneto hay un exhorto a la reparación, a la justicia social. Su poema titulado Postdata me parece el manifiesto de este cuadernillo, y en general, en lo personal, me parece que es el manifiesto de su obra. Cito el poema completo: Postdata. Esta poesía, señoras y señores, no la dictó el lenguaje de las flores, la dictó el corazón despedazado por tantas injusticias que ha palpado. Hay tanto hijo de puta en el planeta que no puedo callar siendo poeta. Este es, por hoy, señores, mi destino: llamarle pan al pan y al vino, vino. Allá, los que no entienden el lenguaje del calzón blanco y no del fino traje. Fin de la cita. A los dos poemas largos del segundo cuadernillo, Ha habido amor, 1944, nos revela un verso libre, apasionado, ardiente, donde el sujeto del amor, de la voz lírica, es tan importante como el propio sentimiento. Del poema Porque naciste para eso, cito: todo grita el contacto de tus ojos enormes. Cuando ausente, lejana, te propones tú misma la conquista del mundo. Y más adelante en el mismo poema, cito: y amarte como te amo es la locura, es el mejor teorema de la dicha, de la vida y la muerte. Es naufragio total, canto de árboles, es júbilo de entrega, de dominio, de poseer tu blanca, elemental, dulce dulzura. En el segundo poema, Derribado frente a las estrellas, se percibe un mandato, a la vez una súplica, una confesión. Cito: ámame, quiero que me ames. Esta es la gran verdad por la que lucho como un soldado loco en la batalla. Y más adelante en el mismo poema, ven a poblar mis amplios corredores con tu respiración, con la codicia de tus ojos, con la historia del mar que te penetra cuando revuelves mundos, geografías, convicciones, anhelos de una vida mejor para este puerto que se firma con forma de relámpago. Fin de la cita. Dos poemas que me parecen hermosos y potentes. Por último, en el cuadernillo titulado Preludio a la muerte enemiga, 1946, dedicado a Alicia, encontramos un largo poema dividido en apartados numerados del 1 al 5, con números romanos. En él, los elementos naturales, los animales, los objetos, los sentimientos cobran vida y se mezclan con el sufrimiento de la voz lírica y el entorno que percibe. Del número 1 cito: galopa sobre el mar un gran caballo de campanas oscuras, un gran caballo de enlutados fríos. Galopa sobre el mar un gran caballo, ¡ay! Un gran caballo. Fin de la cita. Del número 2 cito: estoy aquí, en el mar, bajo el cielo del mundo y de la muerte, convertido en un triángulo de arena donde todo escapa sin memoria y el mundo es pura luz crucificada en maderos de sombra. Fin de la cita. El número 3 cito:
y crece el corazón, y crece el cielo, y crece el polvo de la muerte oscura, y crece la esperanza, y crece el odio, y crece el barco del dolor del mundo. Fin de la cita. Del número 4 cito: noche de grandes muertos, noche amarga como furia, como una ronca tempestad de furia. Noche de los candados invisibles, enemiga. Fin de la cita. Por último, del número 5 cito: porque el mar es un hondo cementerio lleno de bocas grises y amarillas. El mar me sabe a tumbas deshojadas, me sabe a soledad, a roncas campanadas, me sabe a destrucción, a huesos fríos, a mortajas sin cuerpos que las lloren. El mar me sabe a soledad, a furia, me sabe a un campanario de voz negra. Fin de la cita. En este poema largo hay desaliento, hay una especie de dolor visionario del estado actual del mundo y del país. Sin duda habrá, como hemos visto, diferentes lecturas de estos versos potentes, llenos de verdad y de pasión. Por ello me parece muy atinado recuperar la voz de este poeta imprescindible, y ojalá y su obra siga siendo explorada, publicada y leída hoy más que nunca. Muchísimas gracias, Mónica, por esta lectura bien desmenuzada, ¿no? Sobre, pues, lo que pone en juego, ¿no? En esa catafixia que es el poema, y que, pues, pone en juego, ¿no? Al ser, ¿no? Aquí estamos en una época que no, o sea, hay que recordar que, pues, estamos con la Segunda Guerra Mundial, o sea, nada más y nada menos, ¿no? O sea, digo, este lenguaje, no es para menos, todavía hay una cercanía con todos los exiliados de España, ¿no? Que a Ocaranza también le toca recibir, ¿no? Entonces hay un canto en ruinas, digamos, es decir, que se vive, ¿no? Otra alianza que creo que marca muy bien esta otra genealogía de la poesía mexicana, que digo otra porque pues a lo largo del siglo XX no se leyó así, y se ha ido leyendo a partir de este siglo, pero también su vínculo, por ejemplo, con poesía joven, ¿no? Con Becerra, ¿no? Con el otoño que recorre las islas, ¿no? Y el otoño encarcelado, o sea, son casi sinestésicos, ¿no? Claro, o sea, cada uno en su tono, en su contexto, ¿no? Pero en esa poesía joven también ya estaba Leopoldo Ayala, por ejemplo, ¿no? El mismo Raúl Garduño, ¿no? Alejandro Aura, digamos que fue la parte que fue hacia la parte más pragmática, ¿no? Pero que va generando toda una genealogía, ¿no? Ahí de la tónica, de gritar y decir esto que es necesario, pero también una necesidad desesperada de creer, ¿no? Y de exponerse en el sentir de pedir el ser amado, pero si lo ponemos ante la vida, ¿no? O sea, en ese momento, cómo la muerte es percibida no como un acto natural, sino algo que... y que la gente está muriendo, o sea, en ese momento va a venir una bomba atómica que cumple, ¿no? Esta cuestión y vemos este páramo desolador. Yo lo decía con Josué Mirlo, por ejemplo, es muy interesante ver que es un poeta del absurdo. Y no se ha estudiado como los poetas del absurdo, tal vez un tanto hacia los contemporáneos, ¿no? Hacia Jorge Cuesta, pero no sé, hay otros poetas del absurdo que suceden incluso un tanto antes, ¿no? De lo que pasaría en Europa, ¿no? Con el movimiento filosófico del absurdo. Aquí me parece en México hay varios antecedentes y que se dan justamente en estas poéticas, ¿no? Y pues bueno, quería comentar eso antes del comentario de Leticia Luna, también sobre la obra de Ramón Martínez Ocaranza, y pues de antemano, pues vamos a poner atención. Gracias, Leti. Gracias, Andrés. Gracias a la librería Bonilla por esta oportunidad de hablar de uno de los poetas más significativos de las letras mexicanas del siglo XX, y pues hasta ahora, porque
siendo un poeta de culto, esta labor de vislumbrar nuevamente su poesía a través de nuevas ediciones, de nuevas lecturas, de estarlo recordando, pues es una labor muy loable de este libro Al pan pan y al vino vino. Tengo una apreciación, digamos, de dos de mis libros que conservo de Martínez Ocaranza, que es Patología del Ser y de Elegía de los Triángulos, que me fueron también proporcionados por la doctora Rosario Herrera, y que, bueno, a partir de la publicación de un libro, Pablo Neruda, en Morelia, pues tuvimos la oportunidad de volver a revisitar, por supuesto, a Ramón Martínez Ocaranza. Este texto se titula Erudición y ruptura entre símbolos ancestrales, con un epígrafe de Ramón Martínez Ocaranza: ¿Quién forjó tus patológicas imágenes? Tú has contaminado este patológico mundo, o este patológico mundo ha contaminado tu patología. Sería quizás tu pequeño pueblo de Jiquilpan, isla sin trenes, sin carreteras, sin barcos, isla sin libros y sin universidades, del prólogo autopoético a Patología del Ser. En los trágicos años 60 del siglo XX, atravesados por la inconformidad juvenil, la guerra de Vietnam, las revueltas estudiantiles, ya lo dijo nuestra compañera también al hablar de que en realidad el movimiento estudiantil en México surgió en Morelia, en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en 1966, ya el 68 viene a ser parte de todo este periplo que inicia en Michoacán. Las revueltas estudiantiles, la revolución sexual, los viajes interestelares, toda esta carrera también nuclear, ¿no?, que va a venir a representarse en todo el problema en Cuba, por ejemplo, en la parte de América Latina, en que la poesía mexicana e hispanoamericana se bifurcó entre torrentes ennegrecidos y engrandecidos como la virulencia de sus entornos. El redescubrimiento de sus prodigiosas geografías, acontecimientos y legados, grandes voces atravesaron sus trazas fundacionales, muy probablemente gracias a la profusión de publicaciones y autores de todo el mundo, en editoriales que circularon en el continente para llegar a formar parte de un México literario cosmopolita en absoluta ignición. Esta metáfora del otoño, pues evidentemente José Carlos Becerra la toma de otro gran poeta latinoamericano como lo fue José Lezama Lima. De ahí es que toma este verso, el otoño recorre las islas. Y bueno, también se ha querido ver que pues tiene relación con Efraín Huerta. No estamos hablando de autores de otros tiempos, sino de un mismo tiempo, dado que Lezama Lima nace en 1910, Efraín Huerta en el 14, Martínez Ocaranza en el 15. En las décadas precedentes, el impulso nacionalista, que también se ha mencionado aquí, de las instituciones y modelos educativos universalizantes detonaron en diversas regiones de México la imaginación literaria de algunos y algunas jóvenes, quienes a partir de su torrencial espíritu lograron sacudir el mapa imaginario de los estándares poéticos, de los símbolos identitarios y de los nuevos lazos de la poesía mundial, particularmente el surrealismo como última vanguardia. Y bueno, y otras que ya han sido mencionadas aquí, como el infrarrealismo. Eso, a mi juicio, pasó tanto con José Carlos Becerra como con Ramón Martínez Ocaranza, uno en Tabasco, otro en Michoacán, pero universales, abiertos al mundo, ambos dueños de voces prodigiosas, profundas y briosas como el Grijalva, el Usumacinta, y el pasado vigente del territorio rebelde y diverso de la nación purépecha para el segundo. En esta lectura dedicada al autor de Elegía de los Triángulos y Patología del Ser, quisiera destacar que Ramón Martínez Ocaranza, ya se dijo también que nació en Jiquilpan en 1915, falleció en Morelia en 1982, su profusa irrigación de referencias simbólicas que exige al lector un cierto nivel de erudición al tiempo que plasma rupturas estéticas, reglas y conversaciones de su obra, como esta poesía coloquial que ya ha sido también mencionada aquí. En el libro Elegía de los Triángulos, publicada en Diógenes en 1974,
Fechado entre 1967 y 69, Martínez Ocaranza logra colocar en diversos planos simbólicos y retóricos el infinito discurso referencial de diálogos que apenas van surgiendo de entre los signos de nuestras piedras ancestrales. Recordemos que la excavación del legado arqueológico iniciaba, pero sus efectos ya se sentían en algunas voces literarias. Recordemos también que él fue de los primeros que comenzó en sus clases a integrar poemas del mundo prehispánico, ¿no? Y que ese mundo prehispánico está muy presente en este libro Elegía de los Triángulos. En ese contexto, pues también tenemos que mencionar la figura de Carlos Pellicer, con un trabajo arqueológico, no solamente en la poesía, sino también en el movimiento museístico que Pellicer impulsa de diversas maneras. El hombre es la estatua, nos dice Ocaranza, de su llanto. Las raíces buscan las tumbas de la geología, porque por los caminos llegan formas de mitológicas preguntas y porque las estatuas lloran la sangre de sus jeroglíficos. Digamos, esta apertura, esta nueva visión de muchos escritores del siglo XX por el pasado prehispánico, pues es muy evidente en las letras mexicanas, Chacmol de Carlos Fuentes, la obra de Rosario Castellanos, el mismo José Carlos Becerra con el poema La Venta, y bueno, Pellicer, ¿no? A lo largo de su obra. Este poema que cité es del Cántico Séptimo, La Apatzicua, mayo de 68. Lo hace también, ya se ha mencionado, como un lenguaje de ruptura. Martínez Ocaranza obviamente es yo realmente desde que comencé a leerlo, me pareció una voz tan poderosa como la de Lezama Lima. Un poeta volcánico, un poeta telúrico, donde el manejo del lenguaje que tiene es impresionante, que viene desde los versos clásicos hasta esta ruptura con versos libres, pero que esa potencia rítmica y que consolida también mucho de las significaciones culturales de su época que él mismo construyó, logran imágenes realmente resplandecientes. Otros de sus versos con este tema del pasado prehispánico: la Cuitlatzóchitl puede llenarse de caballos cuando la luna llega pintando planos amarillos. Todos los adjetivos muerden el ritmo de sus ataúdes y se queman los ojos. Canto sexto. Hay en varios de sus textos en este libro de revelaciones, que es la Elegía de los Triángulos, atisbos de frases para que quienes lo lean completen sus sentidos. Deja en el abismo algunos de sus versos, hacia una lectura intencionalmente participativa en sus posibilidades enunciativas, y lo cito: de bárbaros metales, de tabernas donde se pudren las mitologías, del tiempo del morir quebrando números, del viaje que se perdió definitivamente. Los juegos de palabras que va sembrando a lo largo de las elegías logra incandescer sus versos que surgen de lo que él mismo define y prologa respecto a su obra poética. Y lo cito: en tu locura viva, manifiesta, danzan los cosmos, los planetas, ladran los cisnes más negros que ebúrneos, aúllan las metralletas, huyen los hijos del Averno, y las palomas graznan como halcones. Parece que Satanás dirige la orquesta de tu macabra y siempre bellísima sinfonía. Es decir, esta palabra sinfonía que él cita aquí, pues realmente forma parte también de las voces polifónicas que siempre poblaron sus versos, ¿sí? Hay una gran sinfonía, hay repeticiones de palabras, repeticiones de versos. Por momentos, uno se va adentrando en cada uno de sus libros y empieza una situación hechizante, de la que decía Gabriel García Márquez, ¿no? Yo comienzo a escribir un cuento y no suelto al lector hasta el final. Esto mismo pasa con Ocaranza. Uno comienza a leer un poema y continúa, porque realmente el ritmo, este ritmo hechizante que logra a través de sus imágenes poéticas, no suelta al lector. Por ello, Elegía de los Triángulos es un libro esencial para comprender derroteros de nuestra poesía contemporánea. Traza en él una inquietante manera de aproximarse tanto a los fenómenos del alma como a los aconteceres del tiempo histórico y a la vez simbólico que la habitan,
como lo es esta referencia a la matanza de Tlatelolco en 1968. En las pirámides nocturnas gritaban las flores de la muerte, para que Quetzalcóatl se llenara de palomas terribles. Oremos por el tiempo de los escuintlis amarillos y de los triángulos negros de los cascabeles, para que los millones de otoños que han pasado se llenen de amapolas. Nunca la muerte tuvo tantas melancolías de serpientes, como cuando los llantos de los ataúdes rodaron por las escalinatas, o como cuando el viento maldijo los vientres sucios. Día de Muertos, octubre 25 del 68. Por otra parte, en Patología del Ser, editorial Diógenes, libro publicado en 1981, Martínez Ocaranza arrecia en la profundidad filosófica de su poesía, tanto como en su maestría retórica, esta vez centrándose más en el formato de aforismo concatenado para la configuración de sus poemas. A lo largo de los distintos segmentos del libro, en el que lo mismo discurre sobre lo que considera sus 7 novelas fundacionales, aunque algunos libros no sean novelas, el poema de Parménides, el teorema de Pitágoras, la Biblia, los cantos de Maldoror, el romancero gitano, Residencia en la Tierra, Cantares de Ezra Pound o el Ulises de James Joyce, que es sobre los 3 Edipos. Con ello posibilita desde la enunciación del verso una interpretación temática y paradigmática en torno al Eros y al Tánatos. De este modo se encabalgan las alocuciones intempestivamente, yuxtaponiéndose lo mismo hacia la antipsiquiatría que sobre la presencia divina y las maldiciones bíblicas. En su autoprólogo afirma, citando a Ramón Xirau respecto a Paz, los poetas enigmáticos, no hay poesía sin enigma, sí deben, sin detrimento de sus misterios significativos, llevar una poca de luz a la pluralidad de sus enigmas. Los propios textos de Octavio Paz acerca del sentido y significación de la poesía, como lo son, entre otros, el arco y la lira, son testimonios de este signo. Por tanto, no es casual que en este libro escrito en las postrimerías de su vida, logre desatar un sinnúmero de referencias y aconteceres filosófico-mitológicos que interroga desde su versificación. Eso lo hace en el resurgimiento o surgimiento mismo de los primeros cantos, al que él denomina introducción proteica. Y lo cito: la cóncava mansión de las palabras, la cueva de mi ser, lloró de espanto cuando llegaron todas las gorgonas, mis sombras. Quinto piso del reconocimiento de mi sombra, monstruo infame de la circunferencia de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Verdad? Madame Lamort, que la conciencia no tiene geometría. Qué maravilla, ¿no? Martínez Ocaranza. En el libro, todos los referentes al erotismo mitológico, como Edipo Rey o Beatriz, musa de Dante, a quien le regale su sexo al principio del poemario, lo llevarán en este desvarío luminiscente hacia el sexo de Dios en el Cantar 19 de los Cantares de las Negaciones. Afirma: ¿en dónde está el amor? Se fue a la isla más triste de la tierra. Lo arrebataron las 14 musas en medio de una bárbara madriza. Las prostitutas son unas sirenas que matan en inglés, pobre Penélope. Y más abajo, la danza del amor en sí no es nada si no se llega de conocimiento, si no se llena, perdón. Ay, es que como lo puse en letra más pequeña, leo el último verso de este fragmento. La danza del amor en sí no es nada si no se llaga de conocimiento, de los Cantares de las Negaciones. La contrariedad de lo divino, de Dios, en tanto figura que puede desatar también pasiones abnegadas y súplicas hincadas y fincadas, como la de los místicos enamorados, le genera argumentos al poeta para desacralizar su antropomorfa razón de ser. Y lo vuelvo a citar. Agarre bien su gis y dibujemos los tálamos de Dios. Dios está loco. ¿Qué señales lo pueden dibujar? Su puro sexo es exceso de su sexo. Deceso es el sexo suceso. Hay deseo cuando se muere el seso de su sexo.
Cada uno de los aconteceres sobre la historia, sobre el destino de los muertos y sus referencias filosófico-literarias y mitológicas reúnen desde su perspectiva a Dante Alighieri, a Dostoyevsky, que ya también se comentó, Rainer Maria Rilke, los textos clásicos griegos, salmos, proverbios bíblicos, tanto como una temporada en el infierno de Rimbaud. No sé si existan ediciones recientes, bueno, ahora ya vemos que sí, sobre la obra de Ramón Martínez Ocaranza, lo cual celebramos esta noche. La voz poética de Ramón es una gran sacudida a la conciencia misma del lenguaje y eso hay que celebrarlo siempre. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Leticia Luna. Bien, pues estuvieron padrísimas los 3 acercamientos, la verdad. Voy a hacer una antología con todos los textos que se leyeron durante este año, bueno, durante las presentaciones, entonces ahí les pido si me los rolan, se los agradezco, ¿no? Y bueno, ahí vienen algunos otros planes, ¿no? Que también los iré involucrando si se quieren, si se dejan. Pues muchísimas gracias. A la librería Bonilla. Si alguien gusta participar, hacer alguna pregunta, comentario. Bueno, allá viene una pregunta. Hola, yo tengo 3 preguntas. La primera es, lo primero que me llamó mucho la atención de lo que comentaron fue que el movimiento estudiantil del 68 nace originalmente en Michoacán, si no mal entendí. Me gustaría saber si existe como alguna fuente o dónde se podría leer más sobre eso, porque nunca había escuchado eso. Esa es la primera. La segunda es, por lo que entendí también, espero no haber malentendido, Ocaranza tenía una especie como de afiliación al comunismo. Y si es así, ¿tiene eso alguna relación con que su trabajo no haya sido muy conocido? ¿O qué otras cosas podrían como influirlo, no? Y lo tercero creo que sí es como una pregunta muy ignorante, pero me entró curiosidad. ¿Existe alguna relación entre lo que la poesía de Ocaranza y el estridentismo? ¿Existe ahí alguna especie de unión, de semejanza o de vetas parecidas? Y ya, esas serían mis 3 preguntas. Sobre la bibliografía hay muchísimas, solamente métete a investigar sobre el movimiento estudiantil nicolaíta, ¿no? Y te va a salir muchísima información. Claro que evidentemente vivimos en un país que pues se rige por iconografías, ¿no? Por monografías históricas, que pues regularmente no dan mucha noticia, ¿no? De la historia detrás de los sucesos que ocupa como directrices para legitimar, ¿no? El Estado o la idea del Estado mexicano, ¿no? Y una de estas, pues se nota aquí, ¿no? Justamente, pues, o sea, evidentemente el movimiento estudiantil, ¿no? Tenía este antecedente, ¿no? Digo, no es balde, que fuera en Morelia, ¿no? Michoacán, pues, purépecha, ¿no? Una de los lugares que no fueron conquistados en varios de sus espacios, ¿no? Otra de las connotaciones históricas, ¿no? Del pensar el México totalmente conquistado cuando no fue así, ¿no? Y que a la fecha no sigue siendo así. Entonces, la idea de que hay una uniformidad, pues sigue siendo ambigua. Y eso es algo que señala Ocaranza. Y que aquí está en su poema, ¿no? O sea, nosotros, imagínate esto publicado, cuando le estás diciendo a la gente, pues mata al rico, no manches, dale en su madre. O sea, deja de estarle pidiendo limosna y arráncale la mano. O sea, imagínate eso como un mensaje de Estado, pues es contradictorio al Estado, porque el Estado pues es como el collar, ¿no? Para contener el herrero, ¿no? Hefesto, justamente pues para contener, ¿no? Para regular la violencia. Entonces, la pregunta real es decir, ¿cómo el Estado puede publicar una cantidad de poéticas? Vamos a poner la de Ocaranza como una de las centrales, y por eso uno lo apoya. O sea, yo me sigo preguntando, una obra tan magnífica, ¿cómo es posible que ni en Morelia hayan podido terminar de publicar el segundo tomo de su obra? Solamente se quedaron en el primero, en 2010, y ahí está parado.
O sea, Paco Ignacio, o sea, ¿dónde está publicando la obra completa? ¿Dónde? La obra completa de Papasquiaro, ¿dónde? De Norma Basúa, o sea, ¿dónde? O sea, y esa es una desesperación ante el Estado, que, o sea, no es atacar al Estado, no, o sea, simplemente es que las cosas son lo que se ven, o sea, y lo que podemos ver es que no hay una realidad de apoyo hacia lo poético, y me parece que Ocaranza es uno de esas muestras, ¿no? Tú dices, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no sé de esto? ¿Por qué no? Pues porque no se difunde, porque no va a haber un apoyo a eso y va a llevar siempre a un espíritu crítico, ¿no? Que es algo que pudimos notar muy claramente ahorita en el devenir de estos poemas, pues a lo que ya está escribiendo con Patología del Ser, ¿no? Que ya es una deconstrucción. Yo aprendí con Ocaranza a decir de que la poesía, una definición pragmática, podría ser que es un lento y largo proceso de desenajenamiento. O sea, él ya te está hablando o está trabajando su poesía desde una deconstrucción, ¿no? Ya no, y si tanta, digamos, pues más bien en carne propia y en lenguaje propio, ¿no? Entonces me parece que está matando una serie de elementos que constituían la mitología primeramente de una nación mexicana. O sea, ahí hay un desenamoramiento fortísimo. O sea, él, en pocas palabras, rompe con México, yo pienso. O sea, cuando estamos leyendo elegía, estamos hablando de Patología del Ser, ya no está hablando de México, está hablando ya de que se rompió el pensamiento cuadrado de lo que era una idea de nación o lo que fuera, y en la experiencia práctica de la vida, hablando del 68, ¿no? Como bien lo colocaste ese poema en ese momento, dice, bueno, por lo menos esto es un proceso de sacrificio a los dioses para que venga un nuevo tiempo, ¿no? Seguramente transformaciones. O sea, porque no dejaba de cantar ya desde entonces. ¿Por qué apocalíptico? Porque él entiende que no es que el mundo haya terminado o vaya a terminar, sino que no existió en realidad. Es un imaginario continuo que se trata de darle soporte desde la guerra y el robo de capitales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está metiendo ahí el dedo en la llaga. Bueno, mira, aquí ya te voy a leer unas cositas que en el portal de Matamoros, en Morelia, pues se reunieron muchos estudiantes y fue un episodio muy fuerte en 1966 y también el 2 de octubre. Dice la concentración, los estudiantes luchaban por el aumento de transporte público y exigir la municipalización del servicio. La concentración estaba llena de alumnos y ciudadanos que demandaban cambios concretos. Sin embargo, fue violentamente la protesta reprimida por un grupo de porros del PRI, enviados por Héctor Ruiz Aburto, jefe de la policía. Los manifestantes intentaron recuperar a uno de sus compañeros que fue asesinado esa tarde, 2 de octubre de 1966, en los portales de Matamoros, en la ciudad de Morelia. Y entonces metieron el cuerpo del muchacho asesinado a la Universidad de San Nicolás de Hidalgo. Y ahí comenzó el movimiento estudiantil en Michoacán y luego se trasladó a todo el país. Y bueno, pues fue un movimiento de todo el mundo. El Mayo francés, en otras ciudades también de Europa. Pero recordemos que esta década está marcada pues por la guerra de Vietnam, evidentemente. Está marcada también por la psicodelia, por otra parte, y los movimientos de liberación de los que se han denominado los hippies, ¿no? Entonces, el avance tecnológico, por ejemplo, se inventa que llegamos a la Luna porque se está descubriendo que nadie ha podido salir de la Tierra, porque este fue un montaje también de los Estados Unidos. Se inventa la televisión a color, las drogas psicodélicas. Entonces, una generación que ya no cabe en el molde del nacionalismo mexicano, que lo que estaba vendiendo era una folclorización de la cultura. Entonces, esta década de los 60 va a ser una década de muchas rupturas, también las artes plásticas. Ya los jóvenes pintores ya no quieren pintar los murales. Es la generación de la ruptura, José Luis Cuevas y todo estos nuevos pintores de la década de los 60. La zona rosa se convierte en un lugar de la nueva cultura, de las nuevas culturas juveniles, ¿no?
Y entonces, obviamente que el Estado mexicano pues no estaba como de acuerdo en que todos estos jóvenes irrumpieran, no solamente de manera política, sino también de manera artística. Como sabemos, pues el arte siempre ha estado con un pie adelante de la historia. Entonces, bueno, en ese contexto es donde surgen también todos estos poetas que ya no se quedan callados, ¿no? Que dentro de sus poemas, Becerra, que se ha citado aquí, pues tiene este poema Napal, por ejemplo, o Isaías 33, donde habla precisamente de todo esto, este contexto, la corona de hierro, sobre el movimiento de los ferrocarrileros, el poema que escribe en Tlatelolco, en fin, hay este movimiento que inicia precisamente en Morelia y recordemos que en Michoacán también inició la revolución, perdón, el movimiento de independencia. Entonces Michoacán es un estado con mucha cultura política y mucha cultura también en las letras. Sí, yo nada más quería comentar, efectivamente, además hay que recordar que la escuela de San Nicolás es la primera universidad del país. Entonces es también muy importante porque tiene mucho arraigo. Y yo creo que efectivamente sí hay una discriminación en cuanto a la obra de Ocaranza en esa época, por sus posiciones políticas, como fue el caso también de José Revueltas. José Revueltas también fue un marginado y un chivo expiatorio del 68, igual que Ocaranza, ¿no? Y claro que tenían vínculos, eran personas, eran artistas, escritores y poetas, con un compromiso social muy importante, ¿no? Entonces, creo que es, desgraciadamente este país está lleno de masacres y de fregaderas que han hecho a lo largo desde los años 50, los movimientos de ferrocarrileros, todas las represiones que hubo, los asesinatos políticos, o sea, y ha habido una cantidad de movimientos regionales en diferentes partes, en Chihuahua, en Morelia, en Guadalajara, ¿no? Que han sido reprimidos, que han sido infiltrados, siempre se han utilizado los grupos de choque para desarticular movimientos sociales y políticos, siempre. Y el PRI era un maestro que enseñó muy bien, además. Entonces, hay que tener cuidado porque sí hay un gran desconocimiento, desgraciadamente, de la historia de México y de todo lo que pasó en esos años, durante la Guerra Sucia, todas las barbaridades, todas las fregaderas. México fue el promotor de los vuelos de la muerte que luego se replicaron en Argentina y en Chile, pero se iniciaron en México, casualmente. Entonces, son cosas que la gente no sabe, que nadie sabe, o sea, son partes de la historia que nos han contado, queriendo hacer un relato cuestionado en torno a la banderita y a los símbolos patrios, pero que carece de una homogeneidad, porque somos un país multicultural, plural, y así debe ser. La pluralidad es el germen de la libertad. Los pensamientos únicos y son peligrosísimos. Son peligrosísimos los pensamientos únicos. Y yo creo que Martínez Ocaranza era un libertario en cuanto a su manera de romper con el lenguaje, y no solo romper con el lenguaje, cuestionar lo que estaba pasando en ese momento en su país. Y hay una gran cantidad de artistas que han sido siempre vistos de lado, dejados ocultados, silenciados, pues sí, no se les ha dado el lugar que se merece, ¿no? La misma Elena Garro, ¿no? O sea, otra chivo expiatorio del 68, ¿no? O sea, hubo una serie de situaciones que desgraciadamente pues se desconocen, pero bueno. Bueno, sí, y para cerrar diría que no solamente por el comunismo, ¿no? Porque, no. O sea, porque más bien el tipo de ideología libertaria, ¿no? Porque pues
también en el 82 justamente Eduardo Lizalde, que venía de este movimiento poeticista, que eran súper rojos, ¿no? Así. En el 82 publica un libro que se llama Autobiografía de un fracaso. Y o sea, todos nos reímos porque pues, lo que hizo ahí fue disculparse públicamente, y dedicó un capítulo entero a disculparse con Octavio Paz por sus ideas equivocadas de juventud, ¿no? Entonces se retracta, ¿no? Se retracta de su militancia de izquierda, ¿no? Y pues se afilia, ¿no? Al movimiento neoliberal, del cual pues también forma parte en esta última parte, ¿no? En este proceso justamente. Pues bueno, creo que ahí quedan, no sé si alguna otra pregunta, dudas, consignas. Sí. Comentarios. Consignas. Pues bien. Sí. Ramón, por favor. Voy a hablar sobre todo por los aspectos políticos que gobiernan el contexto de lo que pasó en Morelia, en el conflicto, que son dos conflictos estudiantiles, 1973 y 1966. Y pasó lo mismo, se repitió la historia de las revueltas de los movimientos estudiantiles de la Universidad Michoacana. Mataron a un estudiante en un año y en otro. Hay un antes y un después de Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un antes y un después, históricamente. La Universidad Michoacana era la universidad, eso no lo digo yo, la Universidad Michoacana, hay registro de que era la universidad más avanzada del país. Y las órdenes de reprimir los movimientos no fue local, fue Díaz Ordaz, como anticipos del 68, como si fuera un ensayo. No es más fácil en provincia, en la capital, aquí. En el 73 estaba López Mateos, o estaba la transición entre López Mateos y Díaz Ordaz. Por eso mismo, en ese contexto, pues claro, estratégicamente a nivel político es muy importante para el gobierno mexicano sacar adelante esos ensayos para preparar el 68. No preparar el 68, pero hay una reconsideración del movimiento estudiantil del 78 en base a estos conflictos de la Universidad Michoacana. Otro aspecto importantísimo por el cual era la universidad más avanzada políticamente y académicamente del país es que en finales de los 50 y principios de los 60, unos 2 años antes del movimiento del 73, llegaron muchos intelectuales muy prestigiosos a dar clases en la Universidad Michoacana, empezando por Adolfo Sánchez Vázquez, que fue maestro de mi mamá, José Luis Balcárcel. José Luis Balcárcel, ya después, en el movimiento del 86, el movimiento estudiantil se dividió de gortaristas y de gortaristas. Y en el 73 ya había escuchado a Enrique González Rojo, en el 73. Era un contexto especial, muy radical, que hizo temblar al gobierno mexicano, tanto de López Mateos como de Díaz Ordaz. Mi papá era líder estudiantil de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Michoacán, la PEUM, y duró varios días la represión en el 66 hasta que se enfermó. Llegó el ejército por orden de Díaz Ordaz a ocupar Morelia
y lo sacaron a fuerza con temperatura de 40 grados, estaba muy enfermo, supuestamente de reumatismo. Tuvo un diagnóstico falso varios años, ya hasta los últimos años de su vida, por ahí por finales de los 70, por fin se dio el diagnóstico real, no era reumatismo, era gota. Él era flaquito y engordó con la... ahorita se estoy mirando la medicina que le hizo implante contra el reumatismo, entre comillas. Bueno, pero había aspectos muy importantes en esa época. Entonces están Sánchez Vázquez, Enrique González Rojo, Jaime Labastida. En el 76 huyó de la represión. Hay varios de mucho prestigio intelectuales. Ahorita se me va el avión, pero sí hubo varios. Y luego también tiene mucho que ver la formación de la Liga de Espartaco, con José Revueltas, Eduardo Vitale y Enrique González Rojo, sobre todo por la impulsión que tuvieron de la serie de la Casa Marx del Partido Comunista. Ese factor también determina todo lo que pasó en Morelia, porque Martín Carranza y mi mamá son la sede de la Liga de Espartaco en Morelia. Y eso explica también por qué se radicalizó mucho el contexto social, político, organizativo. No importa, era esta cosa que había muchos stalinistas, es relativamente esa cosa, pero se alcanzaron a desestalinizar. Revuelta se desestalinizó, Martín Carranza se desestalinizó, gracias a su hijo y a Enrique González Rojo, porque nosotros estamos en el espartaquismo. Yo soy de la tercera generación del espartaquismo. Primero fue la Liga Comunista Espartaco, luego la segunda etapa fue la Liga Comunista Espartaco, y la tercera el espartaquismo integral, fundado por González Rojo. Y entonces yo entré 5 años después y me pasé 40 años de activismo al lado de otro papá, Enrique González Rojo, porque mi otro papá, González Rojo, decía, mi segundo papá es José Revueltas, y yo para pasar Enrique González Rojo, mi segundo papá es Enrique González Rojo. Estuve 40 años en el activismo al lado del espartaquismo integral, de la clandestinidad. Y eso fue una asimilación muy importante a partir del movimiento de Morelia. Claro, había mucha influencia por parte de mi mamá y de mi papá. Estoy tratando de acordarme. Juan Prom, que por cierto se llamaba la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Michoacana, ahí era filosofía y las materias derivadas de la filosofía, la ética, la estética. No estaba fuerte la Universidad Michoacana y todos esos antes. Y cuando llega la represión por esos dos movimientos, se debilita la Universidad Michoacana y empiezan a entrar griegos y oportunistas y aprovechan todo el bajón. Sí, no, sí, fue una época importantísima. Que no recuerdo por ahí, y hay varios catedráticos que vienen de España también. Hoy me mandaron a mi messenger una persona que se llama Jaime Orr, que parece que es sociólogo.
me mandó una foto de un periódico que se llamaba La Atalaya de Morelia en 36 y habla de que estaba herido Martínez Ocaranza. Hoy me lo mandaron. La nota sale en el Atalaya, en el periódico de Morelia, pero el suceso ocurrió en la plaza de Santo Domingo con las camisas doradas, que había grupos de choque y golpearon a Martínez Ocaranza. Ay, en la que se salvó, gracias a eso, aquí vivimos. Bueno, voy a decir más cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Y pues tenemos aquí testimonios, ¿no? De, pues todavía esa memoria bien importante. Y me parece que hay varias memorias, ¿no? Tanto de tu... Sí, que eso es bien importante. Silla Vacía, ¿no? Me parece también ha editado cosas. Y hay pues bastante obra inédita de Ocaranza, que también eso es muy interesante. Todavía esto apenas está por comenzar, seguramente vamos a encontrar una cantidad de cosas. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartir un poco esta pasión por nuestros poetas, pues tutelares, ¿no? Y pues que manejan esta invisibilidad en la que siguen los poetas habitando, lo cual también está, pues a fin de cuentas es parte de nuestra magia. Pues que venga. Gracias, bonita noche. Nos estamos viendo desde los espacios.